Buen día, mi nombre es Andrea Caridad Martínez Rosales, alumna del 9º grado de la carrera de Psicología de la Universidad Vizcaya de las Américas. El presente trabajo que describiré a continuación tiene relación con la materia de medicina conductual impartida por el profesor Luis Eduardo Corral Gómez. Cabe mencionar que el argumento de la lectura elegida se explicará con los conceptos revisados en clase, contingencia en 3 términos y los subtemas que estos le conllevan. El tema a desarrollar es cuidador primario informal, necesidades psicosociales y estrategias de atención psicológica. Este capítulo lo he elegido ya que desde que leí el capítulo 3 del tema Generalidades psicológicas de los padecimientos crónico-degenerativos del libro Medicina conductual, teoría y práctica, me pareció interesante el énfasis que hace de tener atención especial con los familiares de pacientes con una enfermedad crónica. El mismo capítulo discute que es importante considerar las herramientas psicológicas con las que cuentan los familiares y amigos del paciente para predecir si el paciente podrá adherirse al tratamiento con éxito. Dicho esto, la lección mencionada expone el incremento de las enfermedades crónicas degenerativas y el aumento en los años de vida en la población actual, lo cual ha llevado a requerir de cuidados especiales y una mayor asistencia formal e informal por más tiempo, incluso hasta el fallecimiento del paciente. Actualmente el familiar que cuida del paciente crónico ha sido denominado por el contexto clínico como el cuidador primario informal, coayudando al personal médico para una mejor gestión de su cuidado. El familiar, al asumir este rol, refuerza positivamente la mejora y estabilización del paciente. Hasta aquí, en lo que he dicho, podríamos decir que el estímulo sería pues las enfermedades crónicas degenerativas. La respuesta sería pues requerir los cuidados especiales y una mayor asistencia. Como consecuencia, pues el contexto clínico designa a un familiar del paciente para que éste le ayude, lo lleve a sus citas médicas, para que se hagan los análisis clínicos y todas otras cuestiones médicas. Aquí el refuerzo positivo sería que el familiar, al asumir este rol positivamente, le ayuda a la mejora y estabilización, y esto también implica que en su momento pues se vaya adaptando o adheriendo al tratamiento. Otra de las cuestiones que se someten a esta teoría conductista es el contexto clínico, cuando éste modifica el modelo de atención e integran a la familia reconociéndolo como cuidadores primarios informales. Esto debido a que en el modelo anterior el aumento de gastos y recursos y la presión de los requerimientos de este tipo de cuidado eran difíciles de manejar. Solo el personal médico y de enfermería podrían llevar a cabo esos cuidados. Entonces, aquí podríamos llamar que el refuerzo negativo sería la conducta como modificación del modelo. El estímulo aversivo podrían ser los gastos y recursos, y para conseguir una reducción de esta carga aversiva se refuerza al reconocer políticamente ante el equipo multidisciplinario al cuidador primario informal, que en este caso pues sería el familiar del paciente. Otra parte de la lectura que resulta interesante y que me gustaría añadir en términos conductuales sería el pensamiento cognitivo. Hasta hace unos años la creencia a nivel colectivo era que el cuidado del enfermo solo se dejaba en manos del personal médico y de enfermería. Por ahora se ha extendido a la familia, esto a partir de los años 80. El cambio se ha realizado a dicho modelo y esto hace comprender que se puede realizar una modificación de la creencia y crear una nueva sobre lo fundamental que es el rol del cuidador primario informal. Por lo tanto, esto apertura al logro de esta modificación de conducta y de las políticas establecidas del cuidado del paciente con una enfermedad grave crónica degenerativa. Continuando con la información de la lectura, actualmente no se cuentan con datos sobre cuántos cuidadores primarios informales existen a nivel mundial. Sin embargo, se han atribuido características que deberían de ser, ya que son quienes asumen la responsabilidad parcial o total del paciente, ayudándole a realizar casi todas las actividades que no puede llevar a cabo por sí mismo. Esta alta demanda repercute mucho en el cuidador primario informal, como su salud física y mental, y puede aparecer la angustia, el agotamiento, la frustración. Inicialmente puede entrenarse en tareas específicas del cuidado, como ayudarle al paciente a ir al baño, cambiar el pañal, preparar comidas o incluso la simple presencia de
de este podría ayudar a los pacientes que se encuentran en crisis. Todo esto como una educación en cómo poder responder ante las demandas. No obstante, con el tiempo, debido a la asociación constante con el agotamiento y las repercusiones negativas, las tareas de cuidado, la presencia del mismo paciente pueden producir la angustia y cansancio o resentimiento antes de que comience a llevar incluso estas tareas, lo cual anticipará reacciones al ver al paciente, y esto es un factor clave en el desgaste del cuidador. Esto que acabo de mencionar se le llama condicionamiento respondiente, donde el estímulo incondicionado son las repercusiones que tiene en la salud física y mental del cuidador primario informal, y la respuesta incondicionada los procesos físicos como agotamiento, frustración y angustia. El estímulo neutro aquí podríamos revisarlo en cuestiones de las tareas específicas del cuidador hacia el paciente, y el estímulo ya condicionado sería la asociación constante con el agotamiento y las repercusiones negativas. La respuesta condicionada sería sentir la angustia, cansancio, resentimiento incluso antes de realizar el cuidado o simplemente al ver al paciente. El término del control de estímulos es la progresión de la enfermedad del paciente. Es un estímulo discriminativo. Los síntomas específicos del paciente que es como la incapacidad para comer, moverse, controlar esfínteres y dolor, actúan como estímulos que controlan las actividades básicas instrumentales, por decir lo que se llama el control de estímulos. Estrés y sobrecarga en el cuidador primario informal e intervenciones cognitivo-conductual. Cuidar a un enfermo crónico en casa es una tarea difícil por las situaciones estresantes y potencialmente agobiantes, no solo para el cuidador primario informal, sino también para el paciente. Vivir estas circunstancias provoca con frecuencia estrés y sobrecarga en el cuidador primario informal. El estrés tiene lugar cuando la persona valora sus recursos como escasos e insuficientes para hacer frente a las demandas del entorno, mientras que la sobrecarga es entendida como la valoración que hace el cuidador primario informal de las situaciones percibidas como estresantes que se asocian con el cuidar, el grado de implicación en los cuidados y las consecuencias que se derivan del cuidar. Dada la prevalencia de estos fenómenos, se ha intentado identificar la mejor evidencia para su tratamiento. Por ejemplo, realizar una revisión sistemática con el objetivo de encontrar los mejores programas disponibles para el cuidador primario informal. Esto versus cuando lo hace de forma individual. Conservaron 11 estudios y al final se llegó a la revisión de que se concluye que las intervenciones cognitivos conductuales son las más efectivas. En lo que acabo de mencionar, se detectan ciertos elementos de la teoría conductista, por ejemplo, la conducta cognitiva, cuando los cuidadores informales valoran sus recursos como escasos e insuficientes, y las demás valoraciones de las situaciones percibidas como estresantes. Aquí es cuando las intervenciones cognitivo-conductuales actúan sobre estas conductas buscando modificar estas creencias. Dichas intervenciones actúan como reforzadores positivos cuando el cuidador primario informal implementa las estrategias aprendidas y siente alivio. Es más probable que continúe utilizando estas estrategias y participando en los programas, y si llega a replicar estas habilidades en otros contextos, podríamos decir que daría a la generalización de la conducta. En conclusión, hemos explorado en profundidad la figura del cuidador primario informal, la evolución demográfica y epidemiológica. Esto ha transformado el panorama de la salud, haciendo que el cuidador primario informal pase de ser un actor secundario a un pilar fundamental en la atención sanitaria. Las propias creencias del cuidador primario informal sobre la enfermedad y su rol, influenciadas por las experiencias previas y por el estigma social, moldean sus respuestas de afrontamiento, que a menudo se traducen en baja adherencia a tratamientos o reacciones emocionales disfuncionales. Las demandas de la enfermedad provocan comportamientos específicos del cuidador primario informal, cuyas consecuencias son la mejora del paciente o la reducción del estrés. Estos actúan como refuerzos negativos y positivos para mantener el esfuerzo del cuidado. Y llegamos al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada les sea de gran utilidad en el contexto que lo requiera.